¿Sería el momento es igual a la masa por la velocidad? Perfectamente, muy bien contestado. Eso es lo que eso era lo que yo quería que me dijeran ustedes. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí teniendo un movimiento de materia. Entonces, si yo tengo ese movimiento de materia, esa materia va a tener una velocidad. Y entonces, esa velocidad precisamente por la masa presente, pues me va a decir el momentum para este espacio. Y entonces, fijo lo que me decía hace un momento, la componente de la velocidad, que va a ser en dirección X, y la variable espacial, que es X. Primero. Luego, vamos a escribir un balance de cantidad de movimiento de la forma de la ecuación 2, 1, 1. Es decir, masa de entrada, masa de salida. Si ustedes tienen buenos ojos, van a ver que aquí tengo el producto de la densidad por la velocidad por el volumen, pero podríamos decir por el área. Y entonces nos vamos a dar cuenta que la densidad tiene unidades de masa por unidad de volumen. La velocidad tiene unidades de de longitud sobre tiempo. Y el área tiene unidades de longitud al cuadrado. Y si yo hago el producto, entonces me quedarían unidades de masa por unidad de tiempo. A eso yo me refería hace un momento, que tengo una masa que está fluyendo por unidad de tiempo en este espacio. Cuando me lo presentan así, les digo, de repente, si se me complica, cuando lo comienzo a revisar, ya se me va simplificando la situación. Ok. Siguiente. Ahora voy a decir que el espesor de la envoltura tienda a 0 y se usa la definición de la primera derivada para obtener la ecuación diferencial correspondiente para la densidad de flujo de cantidad de movimiento. Bueno, vamos viendo qué es lo que nos dice. Luego vamos a integrar esta ecuación para después insertar la ecuación de Newton de la densidad de flujo, que es menos viscosidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Luego vamos a tener que integrar con respecto a la posición y vamos a tener una distribución de velocidades. Y eso es lo que nos va a poder mostrar el perfil de velocidades que yo voy a tener dentro de una tubería. Muy bien. Para poder resolverlo, tendremos que poner una serie de condiciones límite. Es una ecuación diferencial. Y para resolver una ecuación diferencial, si es de primer orden, requiero un valor de condición inicial o frontera. Si es de segundo orden, pues voy a requerir 2 valores. Y entonces, esto es a lo que se refiere precisamente estas condiciones límite que nosotros podemos realizar. Bueno, el primer ejemplo que nosotros nos vamos a encontrar, y a mí me interesa ahorita
que lo veamos como nos lo plantea Superbir. Y después nosotros lo podamos resolver de una forma más simplificada. Yo siempre he dicho, ¿para qué dar tantos brincos estando el suelo tan parejo? Es cierto, cuando nosotros vemos la parte rigurosa matemática, nos dan más habilidades con respecto al análisis, pero a veces nos enfrascamos tanto en el análisis matemático, en las derivadas integrales, que perdemos de vista el fenómeno de transporte. Y aquí lo importante es el fenómeno de transporte, no es tanto el análisis y el desarrollo matemático. Pero sí implica que también le tengamos que echar las ganas a la parte matemática para poder contestar algunas de las observaciones que nos pueden realizar estos buenos amigos. Ok, vamos a ver. El primer ejemplo que nos presenta BIRT es un flujo de una película descendente. Vean ustedes, es una película que desciende sobre un pequeño ducto. Ese pequeño ducto, yo tengo la entrada de líquido, tengo un derramadero y comienza a descender. La primera pregunta que yo les haría sería, ¿qué tipo de coordenadas están presentes en este ejemplo? ¿Qué tipo de coordenadas? ¿Qué tipo de coordenadas? Correcto. Coordenadas rectangulares. Y yo les dije hace un momento, nosotros podemos manipular la dirección de nuestras coordenadas. En este caso, voy a tener la coordenada Z en esta dirección, largo. Luego voy a tener mi coordenada Y, ancho, y voy a tener mi coordenada X, alto. Es cierto, este tipo de modificación con respecto a esta figura sí nos causa problema. Y nos causa problema porque nos vamos a dar cuenta que no nos conviene enseñarnos a mecanizar, porque si mecanizamos nos vamos a confundir tan simple con las puras direcciones y coordenadas X, Y, Z. Bueno, vamos viendo pues. En este espacio, por la parte superior, tengo entrada de materia. En este espacio, tengo salida de materia. Como se me va desarrollando la película, yo puedo verificar qué tipo de flujo voy a tener. Es decir, laminar
o turbulento. Si es laminar, entonces esto se me va a mover en capas y vamos a tener un perfil más o menos como este que tenemos aquí presente. Fíjense, la placa es quitar de la mitad de esta imagen hacia arriba y entonces tendría un perfil en esta forma, en el cual hacia la parte superior tendré mi mayor velocidad y pegado a la superficie será prácticamente cero. A eso se está refiriendo esta imagen que yo tengo. Entonces mi perfil más o menos lo voy a ver así. Ok, vean ustedes, tengo una contribución de la gravedad y entonces estoy diciendo ya, y ustedes ya lo sabían, ¿la velocidad es un vector o es un escalar? Vector. Perfecto. La rapidez es el módulo de ese vector. Entonces es importante, muy importante que veamos. Si yo tengo una dirección de la gravedad, entonces estaré hablando de vectores y entonces tendré que encontrar contribuciones. Y esta parte es la interesante para cuando nosotros trabajamos con planos inclinados, que ustedes trabajaron también en mecánica. Ok, bueno, vean ustedes. Por eso yo les digo que a mí se me complica la interpretación cuando de por sí a veces tenemos problemas con el álgebra y luego me lo presentan de esta forma, entonces, híjole, se me complica mucho. Pero yo sé que a ustedes no, y entonces vamos a revisarlo. Muy bien. Longitud, desde z igual con 0 hasta z igual con L. Ancho, desde y igual con 0 hasta W. Alto, entonces va a ser X más el espesor, delta X. ¿Me hacen favor de recordarme la expresión matemática para la derivada? La expresión matemática, no la definición de derivada. Dígame. Que si no es la D. ¿La qué, perdón? La D o el simbolito de cuando es prima. No. Hay una definición matemática de derivada. Les decía que no era la definición que dicen, es que es la pendiente. O es el cambio. No es F prima. Esa F prima que es igual. Matemáticamente. Perfectamente. ¿El límite de qué?
la función de h más delta h menos la función evaluada en h sobre delta h, cuando delta h tiende a 0. Esa es la definición. Y a esto se está refiriendo precisamente lo que nos decía este malvado, que tendríamos que hacer esos cambios. Entonces de ahí viene lo siguiente. Si se fijan ustedes, velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la dirección Z a través de la superficie en Z igual con 0. Es decir, esta materia que está entrando en este punto. Esta que está entrando aquí. Bueno, entonces tiene que ver con el ancho y con el alto, el área. Hace un momento yo les dije que esta expresión matemática era velocidad por densidad por el área. Y el área, pues sabemos que es base por altura. Y entonces, a eso se está refiriendo esta expresión matemática. Bueno, también me dice que podemos evaluar la velocidad de salida de cantidad de movimiento, es decir, en este punto. Y era lo que yo les decía. Si yo meto 1 kilo de materia aquí, ¿cuánto voy a sacar acá? ¿1 kilo? Exactamente. Ese es el primer principio básico que ustedes van a ver en balance de materia, en el cual se nos dice, la entrada de materia deberá de ser igual a la salida de materia cuando no hay acumulación. Y entonces, bueno, y cuando no hay acumulación, decimos nosotros que es estado estacionario. Ok. Luego tenemos la velocidad de entrada de cantidad de movimiento en la dirección Z a través de la superficie X. Me está diciendo cuánta materia entra por acá arriba. ¿Cuánta entra? ¿Cuánta materia está entrando por aquí? ¿No hay entrada de materia? Perfectamente, muy bien. En X no tenemos entrada. En Y tampoco tenemos entrada. Única y exclusivamente en Z. Pero como nosotros estamos analizando las 3 dimensiones, pues tendremos que plantear nuestras ecuaciones. Y eso es precisamente lo que está haciendo aquí Superbir. Bueno, después de hacer eso, Superbir les dice, hay que derivar ese espacio para que nosotros tengamos una derivada. Y esa derivada, en este caso, pues es una derivada parcial, porque estamos diciendo cómo varía Z con respecto a X. Además, todavía me dice que yo debo de considerar la contribución que está teniendo por este ángulo. Estamos encontrando la contribución de la velocidad en Z que nos va a dar este ángulo. Es decir, pues yo sé que para mí esto va a ser X y entonces tendré que ser cómo se comporta la velocidad de Z en X. Recuerden ustedes cómo hacíamos la proyección para los vectores o cómo lo hicieron ustedes en mecánica clásica. Ok. Después nos decía que a la expresión que habíamos obtenido había que introducirle la expresión matemática de Newton, en el cual deberíamos de considerar la velocidad y deberíamos de considerar el cambio de la velocidad con respecto a la posición. Muy bien.
resolviendo esa expresión matemática nos lleva a que nosotros encontremos que el perfil para ese sistema sea la velocidad en z, tiene que ver con la posición de x y con el espesor de la capa. Entonces aquí lo importante es que nosotros podamos definir nuestro espesor para encontrar nuestra velocidad en la película. Y pues conforme vaya variando x, voy a tener ese perfil que yo les decía. Ok, ¿qué les pareció este desarrollo matemático? ¿Simple? ¿Simple? ¿O complicado? Querido dedo, en serio, ¿se siente re feo cuando uno pregunta y no le contestan? Es más, semestres pasados, algunos compañeros de ustedes me mandaron un meme en el cual decía, era Pikachu, el momento de los 10 segundos que se genera un silencio absoluto y el profesor está esperando nuestra respuesta. Bueno, no se apuren. La pregunta que yo les hacía era una pregunta con toda la alevosía y toda la ventaja. Yo creo que lo vamos a entender mejor con los ejercicios, profe. ¡Híjole! ¿En serio? Espero que sí. Esta es matemática, ¿eh? Los ejercicios van hacia allá. Y fíjese, si se fija bien, en el BIR tenemos 4 tipos de ejercicios: A, B, C y D. Los C y D son para maestría y doctorado. Los B son los de la interfase. O sea, si uno quiere hacer sufrir a los muchachos, entonces los B son los adecuados. Y los A son los de sustitución matemática directa, en los cuales nada más reemplazamos, como lo estuvimos haciendo en los ejercicios anteriores. La demostración matemática de estos ejercicios está entre los B y los C. ¿Cómo ve? Tanta maldad, ¿verdad? Dijo alguien, tanta maldad en un cuerpo tan pequeño. Bueno, les voy a presentar una tablita que viene en el SuperBIR. Esta tablita es esta. Está en la página del PDF 995. Está en la página del libro en el 996 y es el apéndice B. Quisiera quitar el texto. Es más, déjenme ponerlo arriba. Sí puedo. Up.
¿Se ve ahí bien? Sí, profe. Ah, ok. Muy bien. Hace un momento yo les decía, el método de la envolvente se me hace a mí muy complicado. A mí se me hace más simple este método que en este momento vamos a resolver. Ok. ¿Qué aseveración nos están haciendo a nosotros en el gráfico? ¿Cuál es la dirección para el flujo? El eje Z. Perfecto. Tengo velocidad en el eje X y en el eje Y. No. Ah, muy bien. Entonces, donde vea la velocidad en X, lo voy a eliminar. Déjenme. Primero, tengo que asegurarme que son coordenadas cartesianas, ¿eh? Primero, ya que me aseguré, entonces ya dije, todo lo que tiene X, adiós. Todo lo que tiene velocidad en X, adiós. Fíjense, Profe, pues ahí nada más sería la derivada parcial de pues, respecto a X, ¿no? ¿O cómo? sí, de la presión, única y exclusivamente por las fuerzas gravitatorias y la contribución que vamos a tener por eso. Pero ahorita vamos a ver si podemos hacer trucos. No hay ningún problema. Ok. El siguiente término es que todo lo que está en Y se va a ir, puesto que también la velocidad de Y es igual a 0. Y entonces, este término, adiós. Ok. Pregunta siguiente. El fluido ejerce presión hacia Y. ¿Está ejerciendo presión en este espacio? De ladito, pues. No. Pues a lo mejor es tan pequeña que... Solamente. ¿Mande? No escuché, perdón. Entonces estos términos los podemos desaparecer. Ok. Siguiente espacio. Vamos a ver. Nos interesa verificar el perfil que va a tener la velocidad en Z en función de X, si se fijan bien. Entonces,
Para empezar, dijimos que esta es 0 por la velocidad en X. Decimos que esta es 0 por la velocidad en Y. La velocidad en Z es 0. No. Ah, perfecto. Y el cambio de velocidad de Z, ¿sí depende de Z? Vamos viendo. Nos va a ayudar este diagrama. Fíjense, esta flechita es del mismo tamaño de esta flechita, el mismo tamaño de esta flechita y el mismo tamaño de esta flechita. Eso implica que la velocidad en este punto es la misma velocidad en este punto, es la misma velocidad en este punto y es la misma velocidad en este punto. Pero es diferente a la velocidad de arriba. Si se fijan, ya es un poquito más grande la velocidad. Entonces, la velocidad en Z no cambia. Perdón, en Z no cambia. En cambio, en X sí está cambiando. Por lo tanto, la velocidad de Z única y exclusivamente depende de la dirección X. Y ahí la importancia que nosotros podamos visualizar este término. Dejen reducirlo o lo quito. Y verifico. Les acabo de decir que BZ no depende de Y BZ no depende de Z. Y al no depender de Z, este término también es igual a 0. Y bueno, dijimos que iba a ser estado estacionario, que no iba a cambiar con respecto al tiempo. Entonces, este término lo podemos eliminar. Y todavía más ruido es la contribución de este término es mucho mayor que la contribución de este término y de este término. Y entonces, adiós y adiós. ¿Cómo nos queda la expresión matemática? ¿Cómo le hacemos? Bien fácil. La expresión matemática nos queda 0. Caray, ¿qué hubo? Ok. 0 es igual a menos ok. Oigan, si ya estoy diciendo que es única y exclusivamente se mueve
en la dirección Z, la ecuación diferencial cambiará a una ecuación diferencial ordinaria, la parcial a ordinaria. Mira, chaparrita. Ahorita te digo. Ay, canijo. Ok. ¿Cómo podemos resolver esa ecuación? Aparte de que con mucho cuidado. ¿Cómo lo podemos resolver? Yo reprobé ecuaciones diferenciales, ¿eh? ¿Mande? No se puede hacer por reducción de orden. Ay, ¿cómo es eso? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál es más simple de las dos ecuaciones?
Bueno, no se apuren. Este término lo podemos integrar de la presión que se está ejerciendo desde la presión inicial a la presión final. Esta está relacionada. Dejen reducir la imagen. Esta presión desde P igual con 0 hasta P. Este término será delta P y irá desde 0 hasta L. Entonces, este término, sin ningún problema, lo podemos cambiar a delta P sobre L. Este término. Y el segundo término, ya que esto es igual a delta P sobre L, este segundo término, no hay ningún problema. Nosotros podremos resolverlo por el método de cambio de variable con las lambdas o por la reducción, como decía su compañera hace un momento, ¿no? ¿Cómo ven? Por eso ahorita con los ejercicios vamos viendo lo que nos presenta el BIR y vamos viendo cómo lo podemos simplificar mediante el uso ya de la ecuación diferencial. Ok. Bueno, veamos pues. Esta es la distribución de velocidad que podemos llegar también a partir de la ecuación anterior. No tenemos ningún problema. Esta es la velocidad máxima que dijimos nosotros que iba a ser en el centro y fue la deducción que ahorita hacíamos así rápidamente sin ningún problema. Si nosotros queremos encontrar la velocidad promedio, entonces lo que tenemos que hacer es integrar en la parte superior e inferior, es decir, la contribución total, pero también podemos hacer un simple cambio. Es decir, déjenme mover esto porque... Es importante. Fíjense, la velocidad promedio es 2/3 de la velocidad máxima y la velocidad máxima es la que siempre está en el centro del ducto de la tubería y esa es la más simple de evaluar, ¿eh? Como dicen con los ejemplos, podremos verificarlo. Pero lo que es importante para nosotros, yo hace rato les dije, lo importante es que nosotros podamos evaluar este término, que es el número de Reynolds, que tiene que ver con la velocidad promedio
fuerza impulsora con la densidad, con el espesor de la película y como resistencia tendremos la viscosidad. Fuerzas impulsoras, fuerzas de resistencia y para películas, recuerden, si es una película, sí debo de considerar la geometría, ¿eh? Nos deben de aclarar si es rectangular o si es del tipo cilíndrica. Bueno. Reynolds menor de 20, flujo laminar con ondulaciones despreciables. Reynolds de 20 a 1500, ondulaciones pronunciadas. Y mayor de 1500, flujo turbulento. Rectangulares, sigo insistiendo. ¿Alguna pregunta? Escucho. ¿Alguna pregunta? Todavía no. Ah, perfecto. Muy bien. El siguiente ejemplo es un flujo a través de un tubo circular. Este malvado tubo espera que vaya bajando mi fluido por gravedad. Volvemos a decir que nos conviene que la dirección sea en Z y que el perfil que yo voy a obtener va a ser que la velocidad en Z solo dependa de R. Eso implica que la velocidad en R, la velocidad en Z solo depende de la dirección R, porque en la dirección Z, pues no va a haber ninguna variación. Y la velocidad en R en R y en θ será igual a 0. Estamos hablando de coordenadas cilíndricas. Bueno. Si ustedes observan, viene la misma matemática de la entrada del fluido en un área definida para encontrar la cantidad de movimiento que entra, la cantidad de movimiento que sale, la cantidad de movimiento en dirección a Z a través de la superficie cilíndrica en R. Aquí sí voy a tener también entrada o no voy a tener. Claro que no, porque si estoy diciendo que la velocidad del fluido no depende de la velocidad en R y en θ, pues yo puedo eliminarlo, pero sí debo de cuantificarlo para poder evaluar. Ok, la expresión matemática nos lleva a la ecuación de distribución de movimiento y de la distribución de velocidad. Fíjense, vamos a ver ahora el comportamiento o cómo podemos llegar a esta ecuación a través de las expresiones matemáticas
que vienen en el apéndice B. Aquí voy a insertar otra imagen, otra diapositiva y copio las coordenadas cilíndricas. Ayúdenme a eliminar. Bueno, primero decimos estado estacionario. Es decir, no voy a tener acumulación. Este término, adiós. Este término, adiós. Y este término, adiós. ¿Cuánto vale la velocidad en R? Lo estamos eliminando porque no tenemos acumulación. Es estado estacionario. No depende del tiempo. Por eso, Valeria. Por eso precisamente. ¿Cuánto vale la velocidad en R? Va de nuevo. Me regreso a la imagen. ¿Hacia dónde es la velocidad? ¿Hacia dónde es la velocidad? Hacia el eje Z. Perfectamente, muy bien. Entonces no tengo velocidad en R, ni tengo velocidad en θ. Entonces, la velocidad en R es 0. Por lo tanto, donde vea velocidad en R, adiós. Velocidad en R, adiós. Velocidad en R, adiós. Dijimos que la velocidad en θ también era 0, entonces esto es 0. Entonces todo este término lo pudimos quitar. Ok. Ahora veo acá arriba velocidad en R. Todo este término se va a ir. Este término se va. Este término se va. Ok. Aquí tengo BR, pero también Bθ. Entonces es 0. Aquí tengo Bθ. Adiós. Aquí tengo BR por Bθ, pues adiós. Aquí tengo Bθ. Adiós. Ahí está. Bueno,
BR por BZ, BR0, adiós. BT es 0, adiós. Ya vimos hace rato que BZ no es 0, pero la velocidad en Z no depende de Z. Adiós. Luego tendré R, BZ depende de R, BZ no depende de teta, y este término, adiós. Bueno, ya hicimos un eliminadero muy interesante. Bueno, si no hay velocidad, entonces yo espero que este término no vaya a ejercer ninguna presión sobre la pared o su contribución sea pequeña. No tiene contribución por las fuerzas gravitatorias. Entonces este término, adiós. Lo mismo con este término y lo mismo con este término. Entonces, si yo quiero escribir la expresión matemática que me va a quedar, pues es muy simple. Insertar una ecuación, la bajamos, ya pusimos que del lado es igual. ¿Es la misma? Sí, exactamente, es la misma. Listo. Muy similar a la expresión matemática que encontramos hace un momento. La única diferencia es que hace rato teníamos la derivada de la velocidad, la segunda derivada, con respecto a a X, y ahora la tenemos con respecto a R. Ok, hace rato yo les dije que este término quedaba muy simple. Voy a tomar este término y lo voy a juntar con este término rápidamente antes de que sea la media.
Lo voy a pasar del lado derecho. Pasa con signo positivo. Menos. Este término. Y, pues bien fácil. Este término, ¿se acuerdan hace ratito que yo les dije que lo podíamos integrar de 0 a L? Pues así lo podemos hacer sin problemas. Y le vamos a agregar este término a esta derivada para tener una expresión de una P. Este término ya está resuelto. Nos queda para resolver el lunes este término. Esta derivada. ¿Serían ustedes tan amables en intentar integrar este término, por favor? Y ya el lunes vemos. ¿Quieren capturar la imagen para reducir el tamaño? ¿Sí? Listo, profe. Ok. Por favor, si pueden resolver la integral del lado derecho para ver si nos puede dar este mismo valor. Sí, profe. Ya van. Entonces, nos vemos el lunes. Gracias, profe. Hasta el lunes. Órale.